Muy buenos días, mi nombre es Fernando Peralta, estudiante de medicina de UNIBE, y estaré haciendo mi exposición acerca de lo que es la filosofía de la ciencia, en la cual me gustaría abarcar en qué consiste, una breve introducción y luego hablar en cuanto a los aspectos históricos y culturales que éste involucró para ser creada como una disciplina como lo es. Y también terminar con lo que sería una relación entre lo que es la medicina y la filosofía. Entonces, empezaremos mostrando esta presentación. Bien, entonces, antes de empezar realmente con lo que sería el desarrollo de esto, es bueno tomar una pequeña introducción y decir en qué consiste la filosofía y cómo esta surge. Realmente, la ciencia ha hecho grandes aportes a la humanidad, desde un procedimiento quirúrgico hasta eh, la creación de un automóvil, un aire acondicionado. Todo eso ha propulsado a la comunidad y lo que es un mayor incremento en lo que es la, la vida del ser humano. Sin embargo, la ciencia en sí no surge sola, no nace sola, sino que esta comenzó a partir y de la mano de lo que era la filosofía. Y realmente esto se remonta a los tiempos de la prehistoria, avanzando con lo que eran Aristóteles y Platón, en conjunto con otros personajes de la historia que a lo largo fueron dejando sus aportes para crear lo que conocemos como la filosofía de la ciencia y el conocimiento científico como lo conocemos actualmente. Primero me gustaría decir también que la filosofía de la ciencia realmente es el estudio de la ciencia y el razonamiento científico. Pero para llegar a esta definición, eh, se tomó, como dije, en cuenta los aportes de varios científicos y varios pensadores del ayer. Y aunque en mi definición se muestra como una, un método por el cual se puede mejorar lo que es la condición de vida de las personas, realmente al principio no fue así, sino que veremos un personaje esencial que propuso que esto sea así. Y cabe destacar también que cada aporte que se dio a favor de lo que era la filosofía de la ciencia fue por medio de por contexto histórico, social y cultural que la humanidad estaba viviendo en ese entonces. Como dije anteriormente, el primero que lo propulsó fue Aristóteles, el cual eh, creó lo que era la lógica deductiva, o se basó más o menos, mejor dicho, en lo que era la lógica deductiva. Aristóteles se conoce como el primer pensador en hacer su aporte en lo que es el método científico y lo que es en sí la filosofía de la ciencia. Aristóteles, a su vez, clasificó la ciencia en tres disciplinas: las ciencias prácticas, las ciencias poéticas y las ciencias teóricas. A su vez, las ciencias teóricas se dividieron en lo que fue las ciencias matemáticas, las metafísicas y físicas, que a lo largo de la historia se fueron desarrollando y conocemos hoy con gran exactitud. Entonces, el primero que se conoce en desafiar la forma de Aristóteles ver la ciencia fue Guillermo de Ockham, el cual lo confrontó de una forma en la que establecía que la ciencia debía ser explicada de una forma sencilla y directa. Y aunque realmente es así, una de las fallas que yo pude encontrar en lo que era el pensamiento de Guillermo de Ockham es que realmente no contradecía o no se preguntaba o no experimentaba si realmente dicha hipótesis era correcta para ser creída
y ser puesta como un conocimiento científico adquirido. Otro dato que podemos decir de Guillermo de Ockham es que aunque su aporte pareciese ser flojo, por así decirlo de una forma, fue un gran avance, ya que si tomamos en cuenta el contexto histórico en el que él lo hizo, que fue en la Edad Media, fue un gran avance, ya que la Edad Media se conocía por ser también la Edad Oscura, que duró alrededor de 1000 años, y no notó un gran cambio en lo que era el conocimiento y las ciencias en sí, por lo que fue un cambio muy grande para lo que era la, la ciencia de la filosofía en sí, pero también en el contexto histórico de que se encontraba en una época a oscuras, por así decirlo. De ese lado, podemos entrar a los otros autores que aportaron a lo que era la ciencia, a la filosofía en sí, quienes fueron Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei, los cuales surgieron durante lo que era la época del Renacimiento. Y aquí podemos ver cómo cambiamos de una época que era oscura gracias al aporte de Guillermo de Ockham a uno en el que se llamaba la época del Renacimiento, donde volvíamos otra vez a ver la luz y demás. Copérnico desafió lo que era el modelo de Aristóteles cuando propuso que la forma en que se movían los planetas, que era de una forma elíptica y que era alrededor del Sol y no viceversa, lo cual fue afirmado por medio de las leyes formuladas por Kepler. De igual modo, en ese mismo contexto encontramos a Galileo, quien pudo probar que Aristóteles estaba errado cuando decía que los objetos se movían a una misma velocidad al caer libremente. Por lo que Galileo propuso que durante lo que era la creación de la ciencia y el conocimiento, esta debe de ser basada en la medición, debe de medirse. Aquí podemos ver fotos de quien fue Nicolás Copérnico, o pinturas, mejor dicho. Aquí tenemos a Galileo Galilei y en esta otra tenemos a quien fue Johannes Kepler. También un poco más adelante encontramos a Francis Bacon, quien por medio de sus argumentos propuso, en forma de resumen, que la ciencia debía de ser menos abstracta, es decir, menos subjetiva y ser más objetiva y que funcionara y sea útil. Por lo que este propuso que la ciencia debía ser utilizada en pro de las personas, mejorar las vidas de las personas. Por tal razón, este criticó el aristotelismo a exigir, o mejor dicho, evidenciar que no producía obras, no ayudaba y no producía algo importante. Aquí es donde yo dije que realmente Bacon fue un pilar muy importante, ya que por medio de él podemos ver que la ciencia realmente hoy puede ser utilizada como un medio para crear una mejor vida y facilidad a lo que eran las personas, con la definición que había dicho anteriormente de lo que era la filosofía de la ciencia. Otro gran científico que aportó a la filosofía de la ciencia, específicamente por su medio científico, fue Isaac Newton, el cual creó un principio matemático en el cual se postularon 3 leyes que fueron de gran beneficio para lo que es las filosofías de las ciencias. Estas 3 leyes fueron el que no se debería de admitir más causas de las verdaderas, algo que realmente yo encontré en lo que era lo que propuso Guillermo de Ockham. También que se debe de ser, en cuanto sea posible, adscribir las causas de los efectos naturales similares y considerar como propiedades de todos los cuerpos aquellas propiedades que no se pueden ser aumentadas o disminuidas. Por lo cual, esto nos puede remontar un poco a lo que es la definición de las leyes. Una ley, al menos en lo que es el ámbito científico, o mejor dicho, científico de lo que es del mundo natural, es algo que no puede negarse
y que va a pasar siempre y cuando, es un fenómeno que siempre va a pasar, siempre y cuando se cumplan las mismas propiedades y contextos en el que ocurre. Es por tal razón que Newton, las leyes que explicó, realmente aplican para lo que es el mundo natural, lo que es la biología, la física, la luz y la teoría del aprendizaje, entre otras más disciplinas. Un importante aporte fue para lo que era el siglo XX, cuando se creó el Círculo de Viena, y en el cual grandes autores llegaron a poner sus ideas aquí. Entre estos autores, como veremos en la imagen a continuación, se destaca Sigmund Freud y otro más que aunque no esté en la imagen, pasó y fue Albert Einstein. Aquí podemos ver en esta foto el Círculo de Viena, específicamente a Sigmund Freud, que fue también un pilar importante en este círculo. Y dicho grupo estableció o promulgó, mejor dicho, que para poder crear un argumento científico, las creaciones y descubrimientos debían de ser probados. Algo a lo que yo vuelvo otra vez. Para que una hipótesis pueda ser considerada una teoría o una ley, esta debe de ser probada y debe de existir lo que es la experimentación, ya que de no ser así, simplemente se funcionaría como es un mito. Algo que nuevamente nos remonta a la idea que predicaba Guillermo de Ockham. Otro gran pensador que existió en el Círculo de Viena fue Popper, el cual propuso la teoría de falsabilidad, que si vemos y nos fijamos realmente, se basa mucho en lo que predicaba o lo que establecía el Círculo de Viena, en la cual la hipótesis debía de ser puesta a prueba y así poder verificar lo que era la teoría. Por otro lado, también existieron otros pensadores como Goodman, que estableció que la hipótesis puede abarcar también un procedimiento inductivo, las cuales pueden resultar en leyes. Ya podemos ver cómo lo que se conoce como conocimiento científico, método científico y también la filosofía de la ciencia empieza a tener una forma ya establecida, al menos yo lo veo de esta forma, en la que ya podemos ver en lo que es que desde Aristóteles hasta Popper y Goldman podemos ver ya influencias de los otros pensadores. También existió Thomas Kuhn, quien entendía que Popper no comprendía la ciencia y que la ciencia realmente debía de buscar solucionar problemas, y este propuso específicamente lo que era la ciencia normal. Otros grandes autores y pensadores y científicos que existieron en ese entonces fue Albert Einstein y también Bohr. Aquí podemos ver la imagen de ambos. Estos dos científicos dieron aportes muy importantes. Einstein estableció la teoría de la relatividad cuando buscó unificar lo que era la inercia y la gravedad, así reemplazando lo que era la percepción monótona de la gravedad por Newton. Y aquí surge la famosa ecuación que conocemos de él, que es E es igual a m por c al cuadrado. Otro científico también que en sí promovió lo que era la discusión fue Bohr, que estableció que la física cuántica de este mismo autor no tenía en sí una posición determinada de los electrones que él había visto. Y también a esto fue muy importante, ya que realmente parecía contradecir lo que era la relación de la causalidad de Einstein. Sin embargo, es bueno recordar que esto, la teoría cuántica, Einstein lo relacionó con lo que era la acción fantasmal a distancia, que era lo que Bohr definía como la interacción que puede existir
entre dos cuerpos para así interactuar. Entonces, si seguimos, podemos ver que todo esto fue desde la época de Aristóteles hasta grandes científicos que son más recientes, como Albert Einstein, Bohr, eh, Popper, que realmente fue muy importante, y demás. Entonces, algo que llama la atención de esto es, como dije anteriormente, que cada aporte que uno de ellos dio fue importante, aunque no estaba en lo correcto del todo. ¿Por qué? Bueno, si yo hago un aporte y tengo la mitad buena, ¿por qué no quedarme con esa mitad buena, desechar la mala? Ya yo tengo el 50% del conocimiento. A medida que venga otro y también tengo un 50% del conocimiento correcto, ya podré crear un conocimiento, un buen conocimiento, una buena base y una buena ciencia. Es por eso que a mí me gustaría acabar también relacionando lo que era la filosofía con la ciencia. Y esto se puede ver con una frase que termina lo que era el video que se nos dio, y que es que la filosofía es la cuna de la ciencia del mañana, ya que realmente si la filosofía no pudiera haber existido, otras ciencias como lo es la ingeniería, la medicina en sí y demás, porque la filosofía, algo que pude ver es que responde a preguntas como a lo que es, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el hombre? Y ya a partir de esa pregunta podrían ser formuladas preguntas más complejas como ¿cómo surge el hombre? ¿Quién lo creó? Algo que es muy debatido. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué no puede hacer? ¿En qué se conforma el hombre? ¿Por qué el hombre se enferma? ¿Por qué el hombre muere? Y así podemos crear ciencia por medio de la filosofía. Toda disciplina abarca un conjunto de preguntas que van a empezar de una forma similar y van a terminar generando conocimiento. Y eso es algo que debe de ser tomado en cuenta, que aunque no muchas personas puedan compartir las mismas formas de vista de los otros, realmente pueden tener algo que puedan aportar a la ciencia y a la filosofía a la vez. Y eso ha sido todo por mi parte. Para mí ha sido más que un placer hacer esta exposición y involucrarme en lo que es la materia de la filosofía de la ciencia.